Hola, mi nombre es Ana María, estamos acá con Cambio Consciente, también nos acompaña Diana, Hola, María Alejandra, Hola, ¿cómo están? y además de eso tenemos una invitada el día de hoy que va a hablarnos un poco sobre la infancia. Como ustedes ya se dieron cuenta, en días anteriores les hemos empezado a hablar más o menos del ciclo vital y hemos iniciado precisamente con esta primera etapa, y el día de hoy quisimos traerles una invitada que se llama Stephanie Solarte. Ella es docente universitaria en la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de investigación Mente, Cognición y Acción. Hola, ¿cómo están? bueno, agregando pues algo a lo que menciona Ana, eh, entonces hoy queremos como hablar principalmente del juego y de la función del juego en esta etapa, ¿cierto? Del papel que cumple el juego en esta primera etapa. Entonces yo creo, Estefa, que digamos que sería como pertinente empezar como a definir qué es el juego o hablar sobre el juego como tal. Bueno, para comenzar a definirlo, vamos a ir por una serie de características que provienen sobre todo de un científico del desarrollo llamado Jean Piaget, que es así como una eminencia en lo que tiene que ver con este campo y ha hecho pues grandes aportes al respecto. También vamos a recoger algunos aspectos de otro científico del desarrollo llamado Jerome Brunner. Ambos han profundizado a distintos niveles en lo que tiene que ver con esta actividad del juego. Ahora, el juego despierta como tal un interés desde la psicología y desde las ciencias del desarrollo, precisamente porque es una actividad que no solo se presenta en nosotros como seres humanos, hay muchas otras especies que también participan de esta actividad y pues todos aquellos que tenemos mascotas podemos dar cuenta de ello. Incluso se ha observado actividad con animales que nosotros no consideramos necesariamente como tan mamíferos, ¿cierto? Con esta actividad como uno se lo puede notar en un perro o en un gato. Por ejemplo, las aves suelen participar de actividades de juego, algunos reptiles participan de actividades de juego. Se ha notado entonces que a medida que una especie tiene su comportamiento más predeterminado por los genes que otras, por ejemplo, en insectos como las hormigas o las abejas no se suele presentar actividades de juego. Estos son animales que tienen gran parte de su comportamiento escrito en sus genes y que tienen muy poca movilidad de acuerdo a la interacción con su ambiente. Esto no se ve tanto, pues, por supuesto, en especies más grandes como nosotros, como primates u otros mamíferos. Ahora, la primera de estas características, entonces, para ir definiendo lo que es el juego, es que el juego es una actividad que tiene el objetivo en sí misma. Es decir, a través del juego el niño no pretende llegar al logro o a la consecución de un objetivo como tal, por fuera de esta misma actividad, sino que el juego es un objetivo en sí mismo, se da por el placer de jugar, por el placer que provoca la actividad en los niños y pues en otros animales también. Qué pena, yo te Dime. interrumpo ahí. Bueno, quisiera como preguntarte, digamos, con eso que estabas mencionando, de que entonces el juego o el fin del juego es el juego como tal, ¿cierto? Ajá. Entonces te quiero preguntar, digamos, a veces el juego se utiliza también como estimulación, entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia ahí? Bueno, eso depende de la perspectiva de quien esté jugando, ¿cierto? Los adultos a veces nos involucramos a través del juego con los niños para realizar estimulaciones y que adquieran así algunas habilidades o entrenen otras que ya tienen, sean motrices, sean de relacionamiento social, sea de seguimiento de instrucciones, ¿cierto? Hay un montón de variedades al respecto. Pero entonces nosotros nos acercamos con la intención de provocar esto, una estimulación, un entrenamiento o una adquisición, si se da pues de forma repetitiva. El niño, en cambio, está haciendo la actividad por el simple placer de jugar. Si es un juego que lo engancha, se va a quedar ahí, ¿cierto? Porque la actividad produce placer. Esa sería la distinción que logro identificar en la pregunta. Siguiendo con la segunda característica, el juego entonces surge como una actividad espontánea. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que llega a dar Piaget es notar, por ejemplo, cuando un bebé trata de quitarse una manta que tiene encima, una cobijita, con los pies, ¿cierto? Después de que retira la cobija, uno puede notar que el niño sigue
efectuando sus movimientos, sigue dando patadas, sigue dando manotazos, y uno puede notar que estos movimientos ya no tienen en sí ningún tipo de objetivo como tal para el niño. Si tenía calor, pues listo, se quitó la cobijita de encima, pero el niño sigue realizando este tipo de movimientos. Este es un modo de jugar también en niños de muy corta edad, ¿cierto? De meses. Entonces, la actividad surge de manera espontánea cuando estaba realizando otro tipo de actividad y no tiene ningún objetivo más allá de realizarla. Una tercera característica se vendría también porque en medio de la actividad del juego, la realidad o la actividad que realiza el niño está mediada por sus propios deseos. Es decir, él juega como quiere. Si no quiere jugar con una pelota muy grande, juega con una más pequeña. Si no quiere ser el policía, ahora es el ladrón. La realidad entonces se somete a los deseos del niño y esto es lo que produce precisamente placer al momento de jugar, porque están sus propios deseos, sus propias reglas, sus propios gustos involucrados en la actividad del juego. Es una manera inmediata de llegar a un objetivo, digamos, como sería el placer, el simple placer de jugar. Por ejemplo, una actividad que es muy distinta, evidentemente, al juego vendría siendo el trabajo. El trabajo es una manera inmediata de llegar a algo que nosotros deseamos o algo a lo que nos gusta. Cosa contraria al juego. Por medio del trabajo, pues listo, yo ahorro, trabajo muchos días para llegar a comprarme algún día un PlayStation 5, ¿cierto? Pero por medio del juego yo me puedo imaginar siendo un niño que tengo una consola y que en la vida real es simplemente una caja. A eso es a lo que me refiero cuando digo que es una manera inmediata de llegar a los deseos y por eso es placentera. Y bueno, una cuarta característica vendría porque el juego como tal no viene con una estructura dada. La organización en el juego es algo que, como vimos por la característica anterior, es muy sometida precisamente a cómo el niño quiere hacerla. Si quiere aplicar nuevas variaciones al modo en que está jugando, lo va a hacer y eso no va a hacer que el juego deje de funcionar bien, al menos dependiendo del tipo de juego, ¿cierto? Hay unos muchos complejos que vienen dados por ciertas reglas que si no se las cumple, pues ya no funciona el juego normalmente. Pero tipos de juego anteriores, que más adelante vamos a profundizar en eso, la falta de organización es una característica, cosa que no tienen, por ejemplo, otro tipo de actividades que uno podría considerar más serias, acudiendo de nuevo, pues, por ejemplo, al trabajo. Y bueno, pero cuando hablas de falta de organización, no quiere decir que no haya estructura, pues, o que no sea algo estructurado. No puede haber juegos estructurados. Así como puede haber juegos estructurados, puede haber juegos sin estructura alguna. Por ejemplo, cuando un bebé comienza a tomar un objeto y a tirarlo al piso repetidas veces. Él puede dejar de hacer simplemente, puede coger otro objeto distinto, o en un juego de simulación los niños pueden incluir sus propias variaciones a la simulación, puede ser inventado. Uno no podría decir que en cada juego uno sabe exactamente hacia dónde se dirige ese juego que está creando ese niño. Es muy difícil imaginarlo o predecirlo muchas veces, porque el niño pues continuamente está aplicando variación de acuerdo a lo que se le va ocurriendo, de acuerdo al gusto que va encontrando en las actividades que realiza. Otros juegos, por supuesto, sí cuentan con una estructura. Como les decía, en el juego que se media por reglas, ya es muy distinto el asunto. La regla de que, por ejemplo, en el escondite, de que tú no puedes esconderte muy cerca de la persona que cuenta, ¿cierto? Los niños establecen entonces una serie de reglas para que el juego sea justo para todos y para que todos tengan iguales oportunidades de ganar. Estefa, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Sí, entonces ahí, digamos, cuando es un juego mucho más normativo, ¿cómo se interioriza, por ejemplo, esa norma del juego? Una de las características que tiene el juego con reglas es que los niños que lo realizan se encuentran en edades un poco más avanzadas, de 7 años en adelante. En este punto, el niño ya ha estado expuesto a un montón de contenido normativo, ya sea que venga de la casa, que venga del colegio, u otros ámbitos por fuera, pues, de actividades de juego. Lo que aporta al desarrollo el juego que viene mediado por normas es que el niño tiene que poner en práctica estas
habilidades de cooperación, pero también de competencia. Y a la vez tiene que coordinarse con sus compañeros para que efectivamente pues todos sigan esas reglas. Esto pone a prueba entonces estas habilidades en el niño y si bien no se da de manera perfecta, por supuesto, en todos los juegos, en todas las situaciones, con todos los niños, a medida que se pone en práctica, pues se van poniendo en esta sincronía de cooperar, es decir, que todos sigan las reglas con el objetivo común de que el juego funcione y de que no haya pues variaciones que vayan a dañar la jugabilidad y que permitan que el grupo ganador pues gane de manera justa. Estefi, tengo otra pregunta. Entonces, tú ahorita nos asociabas o hacías una comparación con que los mamíferos, digamos que también tienen una diversidad en los juegos, ¿cierto? Entonces, yo quería saber, digamos, cuál es esa diferencia que se podría decir si hay unos mamíferos que también utilizan el juego como forma recreativa, ¿cómo se podría diferenciar ese juego con el juego humano, por ejemplo, o cuando estamos en muy temprana edad? Bueno, uno podría acercarse a las habilidades motrices o cognitivas que tienen que reforzar los animales ya pues en sus casos particulares, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede notar juegos que vienen más relacionados con la lucha en animales como perros, gatos, ¿cierto? Todo lo que son los caninos, los felinos. Una manera en que todos hemos jugado con un perro, con un gato, es jalando la cuerda, ¿cierto? Viendo quién tiene más fuerza. Con un gato uno suele jugar mucho más en el sentido de cazar, ¿cierto? De modo que yo creería que dependiendo de la actividad o más bien la capacidad motriz o cognitiva que el animal tenga que desarrollar cuando sea adulto, en esa misma medida se va a ir dando el juego. Por eso precisamente es que la actividad de cazar se repite mucho en los gatos y que las actividades de luchar o también en cierta medida cazar se repite mucho en los perros. Uno no ve tanta variación en ese tipo de juegos entre estos animales. Entonces ya uno tendría que ir caso por caso, en el caso de distintas especies, para ver qué actividades suelen reforzar más. Por ejemplo, los chimpancés suelen jugar mucho en el sentido de la fabricación de herramientas. Se ha podido observar, Jane Goodall fue una de las primeras científicas en ver esta actividad, como chimpancés más pequeños jugaban con ramas, las lamían, les quitaban las hojas, pero de una manera que uno sabía que no iban a fabricar mucho la herramienta de manera perfecta, solamente estaban probando, estaban tanteando, elegían distintas ramas. Y por medio de estas actividades que ellos ponen en práctica, esta capacidad tan compleja que es la fabricación de herramientas en los primates, en un entorno que no les, y eso es muy importante, en un entorno que no les significa una presión, ¿cierto? Como si lo tendría un adulto que tiene que fabricar una herramienta ya para poder comer. En el caso de los pequeños, ellos practican habilidades importantes sin tener la presión de que sea una situación real. Como la diferencia que estabas mencionando ahorita del juego y el trabajo, ¿cierto? Exactamente. Okay. Bueno, y continuando con la última de las características, y esta yo creo que es una que nos sirve mucho a los adultos que en algún momento hemos tenido que darle de comer a un bebé, y es que el juego otorga una sobremotivación, agrega un interés extra a las actividades que uno puede considerar cotidianas. Es decir, una actividad normal como comer puede cargarse de una motivación extra o de un interés extra para el niño que juega si uno le da precisamente este carácter de que es jugando. Por ejemplo, cuando jugamos la cuchara es un avión que va a aterrizar en la boca del bebé. Esto le agrega una motivación extra a las actividades cotidianas y es precisamente una de las características que se han podido observar. Y puede ser útil, como les decía, en el caso de que un niño tenga una dificultad para hacer una actividad de otro tipo, una actividad cotidiana. Puedo ofrecer este tipo de motivación que es extra. Qué pena te interrumpo ahí, sino como para ir haciendo un pequeño resumen, ir mirando y contrarrestando como un poquito lo que vamos escuchando. Entonces, podemos poner como unas 5 características principales del juego, ¿cierto? Y que por lo que entiendo pueden irme cambiando a través de la edad. Y esas pues características principales es que el juego va a tener un fin en sí mismo, ¿cierto? Y es el de jugar.
que precisamente Exacto. también lo que tiene es que tiene una característica en donde te permite o le permite al niño llegar a una actividad placentera de manera directa, sin mucha intermediación, es Exacto. espontáneo, ¿cierto? Se va dando, y que hay algo muy interesante también de una de las características que ponías de lo de la organización, que le falta organización como tal, en especial pues al principio, porque el niño va creando de acuerdo a cómo él va imaginando el juego, o sea, va siguiendo sus propias Exactamente. reglas, lo que también entonces lo sigue convirtiendo en esa actividad placentera, si te entiendo pues bien, Ujú. ¿cierto? Y Sí. por último, pues es lo que venías mencionando, lo que acabas de mencionar, de que le agrega esa parte placentera, que entonces también iría un poco relacionada con la pregunta que nos decía ahorita Diana, con la estimulación. De ahí entonces también está la relación de cómo utilizamos la estimulación con el juego para que podamos lograr una habilidad en un niño, y de esa manera entonces también él pueda sentirlo de forma placentera. Exactamente. Ese sería un muy buen resumen acerca de las características que hemos hablado ahora acerca del juego. Unos últimos detalles que agregaría de parte del autor Brunner, y es que Brunner le da una importancia que nosotros en el contexto cotidiano no solemos tener en cuenta con respecto a la inmadurez. Brunner dice que la inmadurez tiene este objetivo evolutivo de darle un espacio importante de aprendizaje a ese individuo que está a punto de convertirse en adulto, ¿cierto? O que está en el camino de convertirse en adulto. Brinda entonces el juego un espacio para experimentar con conductas motrices, con conductas sociales, eh, con conductas, como les decía ahorita, de seguimiento de reglas o instrucciones, en el que no existe como tal una presión por responder a unos objetivos de la vida real. Es decir, si yo estoy corriendo y me caigo, no va a importar, ¿cierto? Si estamos jugando llevo y me caigo, no va a importar, me paro y seguimos. Cosa que no sería de igual manera si, por ejemplo, estoy corriendo, me caigo y pues hay algo que me persigue o voy a caerme en un lugar peligroso. Es decir, no hay una situación real de riesgo, solamente estamos jugando. O no hay una situación real de riesgo si el policía coge al ladrón o si hay una discusión en medio del juego. Es algo que incluso los niños pueden llegar, salir del contexto del juego y así resuelven el conflicto inmediatamente. Eh, es que no sé si de pronto me voy por otro lado, pero digamos, estaba pensando, o si de pronto vas a hablar más adelantico sobre eso, estaba pensando sobre la relación del juego con la imaginación. Entonces, tú me dirás si eso ya es como tema pues es otro tema o más adelantico se va a tratar. Pero puntualmente, ¿a qué apuntarías a esa relación? ¿O cuál sería la duda con esa relación? Porque estabas mencionando, digamos, como esta parte digamos, de que no es real o no hay un riesgo real, ¿cierto? Entonces empecé pues a pensar sobre la imaginación en esta primera etapa, que bueno, que también nosotros vamos a ir mencionando unas cosas pues sobre esta característica como tal en la infancia, pero entonces quería que nos comentaras un poco la relación que hay de la imaginación, la imaginería, todo esto en esta primera etapa, digamos, en donde se ve más en los primeros años, o si, por ejemplo, como tal, ya como mencionabas ahorita, de que los juegos con reglas ya se ven un poco más a partir de los chicos como de 6, 7 añitos, ¿cierto? Entonces, digamos, como un poco más sobre las características como tal de la relación de la imaginación con el juego en esta etapa. Listo. Particularmente el papel de la imaginación con respecto al juego se comienza a apreciar mucho más durante la etapa del juego simbólico, que pues estas etapas de juego las vamos a profundizar un poco más adelante. Precisamente se llama juego simbólico porque el niño va a realizar unas representaciones mediadas, por supuesto, por la imaginación, pero es importante notar que estas representaciones también van mediadas por lo que el niño entiende socialmente, de acuerdo a lo que ha experimentado hasta ese momento, por ejemplo, lo que significan ciertos roles, cómo se comporta un tendero, cómo se comporta una azafata, cómo se comporta la mamá y el papá si van a jugar ese juego. Es decir, si bien la imaginación ahí metida en el sentido de que él crea la situación, de que él se imagina los diálogos, imagina las actividades que se hacen,
también la parte de la experiencia social que ha tenido el niño en ese medio, que le ha ayudado a dar cuenta de unos roles que va a entrar a simular en estos juegos, que son característicos, pues los juegos de roles en el juego simbólico, también van mediados ahí por medio de la imaginación. En las primeras etapas de juego, que tiene que ver más con juegos motrices, no va tan involucrada la imaginación, ya que es una etapa demasiado sensorio-motriz para el bebé. Es decir, lo que puede experimentar por medio de sus sentidos y lo que puede experimentar por medio de los movimientos que haga. Entonces, a partir del juego simbólico, que sea aproximadamente entre los 2 y los 7 años, es donde veríamos este factor de la imaginación mucho más evidente en la actividad de juego. Y por supuesto es muy poderoso, es lo que fundamenta pues todo el juego en esta etapa. Entonces, ya que tocamos el tema, supongo que es conveniente hablarles un poco acerca de las etapas que tienen que ver pues con el juego. Sí, y Estefa, y antes de que empieces con esas etapas, digamos que me gustaría preguntarte qué otros elementos o procesos cognitivos están implicados en el juego. Ya digamos que hablamos un poco de la imaginación, o al menos estamos introduciendo esa parte, pero me gustaría como que también nos explicaras un poquito al respecto. Uno podría responder esta pregunta diciendo que depende del tipo de juego que se esté dando como tal, ¿cierto? Hay juegos que implican más lo motriz, como hablamos ahorita, hay juegos que introducen el factor de las relaciones sociales, introducen el factor del seguimiento de instrucciones, pero me gustaría mucho recuperar algo en lo que es muy insistente Piaget, y es que la actividad de juego no se diferencia como tal de otro tipo de actividades, sino en el sentido de hacia dónde se dirige el interés del niño. Este sentido de adquirir una meta. Es decir, si bien en actividades como hacer una tarea, ¿cierto? Hacer un trabajo, una actividad de terminarla, posteriormente obtener una retroalimentación de un profesor, en la actividad de juego el interés se dirige pues en sí mismo en la actividad. En este sentido, yo diría que las factores o las habilidades cognitivas que están involucradas en el juego no difieren mucho de las que se ven involucradas en otro tipo de actividades. Por ejemplo, necesitas la atención, necesitas una memoria, necesitas una serie de capacidades motrices. A esto, digamos, me refiero con que no difieren mucho de otras actividades. De hecho, es muy conveniente para el niño que no tenga una restricción en cuanto a las capacidades cognitivas que se ven involucradas, precisamente porque el juego entonces le va a funcionar a él como un campo de entrenamiento para estas actividades o para estas capacidades. Entonces, la mayoría de las que se involucran en otras actividades que hace el niño están también implicadas en el juego, en mayor o menor medida, dependiendo, por supuesto, ya del tipo de juego que esté realizando. Por acá estaba hablando pues acerca de cómo entonces están divididos estos tipos de juego, y por supuesto como la división viene dada por Jean Piaget, sabemos que él se encargó de hacer una serie de divisiones en cuanto al desarrollo del niño, que se ven atravesadas por lo temporal, es decir, de tantos años a tantos años está acá, de tantos años a tantos años está acá, y así sucesivamente. Entonces, él va a establecer 3 tipos de juego que atraviesan pues cada uno de estos estadios. El primer tipo de juego son los juegos que él llama de ejercicio. Entonces, estos se dan en el periodo sensorio-motor, entre los 0 y los 2 o 3 años que tenga el niño. Durante esta etapa, el niño va a recibir una estimulación directa por medio de lo sensorial y pues como lo dice, de lo que tiene que ver con lo motriz. De modo que acá son muy interesantes entonces para los niños lo visual, los juegos auditivos, la estimulación que tú le puedas presentar, incluso por medio de los sabores. Por ejemplo, para los niños es muy impresionante cuando vos jugás al juego del Peek-a-Boo con ellos. Precisamente eso implica una estimulación muy visual de parte de ellos y pues es sorpresiva. También este juego, yo conozco este juego como el tope tope tas, que es acercarte a la cabeza del niño y ¡pum! Dale al final.
estos también son juegos que van a tener en este punto del desarrollo muy entretenido un bebé porque implican el contacto, todo lo sensorial, ¿cierto? Y por supuesto todos los movimientos que el niño pueda practicar en esta etapa. Incluso, Por ejemplo, Estefa, dime. recuerdo también los jueguitos de las palmitas o los jueguitos que siempre mencionan de arepitas para mamá o algo así, que es precisamente esto. Y también eso también da cuenta de cómo vemos los juegos para esa pequeña etapa, la primera etapa, llenos de colores, llenos de formas, que incluso los talleres que encontramos tienen texturas, que la masita, que lo que es más duro. Entonces van precisamente también con ese objetivo de seguir estimulando, pues y dando mucho más la apertura como a esos movimientos y a esas cosas sensoriales. Exactamente. Ahí, por ejemplo, no es por hacer propaganda, no es que me estén pagando, pero particularmente esta marca Fisher Price. Fisher Price, que es una marca pues que todos conocemos de juguetes, se ha encargado de establecer las líneas de juguetería que tienen de acuerdo a etapas del desarrollo. Entonces, tiene juguetes específicamente diseñados para todo lo sensorial y lo motriz de estas primeras etapas del desarrollo. Y así sucesivamente. Tratan entonces de variar la oferta de juguetes que tengan, que he visto al menos en los comerciales que van sobre todo muy dirigidos a estas primeras etapas del bebé, y que implican pues todos estos móviles donde uno puede acostar al bebé en el piso y el bebé puede patear y puede ver cositas hacia arriba, ¿cierto? Van dirigidos entonces a estos factores que definía Piaget que van incluidos en el periodo sensorio-motor. Y algo, por ejemplo, en lo que profundiza Piaget es que en esta, entonces, primera etapa del juego, no va involucrado el simbolismo. El simbolismo y lo que hablamos ahorita, la imaginación, vamos a comenzar a verla es en la segunda etapa, que es precisamente el juego simbólico, que sea entre los 2 o 3 años a los 6 o 7 años. Entonces, en este punto, las habilidades o las capacidades cognitivas que tiene el niño, cómo aprende el mundo de acuerdo a sus experiencias, va a cambiar con respecto a la etapa anterior. Acá el simbolismo se va a dar en gran parte es por medio de la imitación. El niño va a imitar la relación que tienen los policías y los ladrones, va a imitar a los comportamientos que ven la mamá y el papá, va a imitar lo que hace un chef, lo que se imagina que hace un tendero y así sucesivamente. De acuerdo a esto, por ejemplo, uno puede ver cómo se ofrecen juguetes a niños de esta edad que tienen que ver con actividades de la vida diaria. Entonces, tienen herramientas de construir, tienen estos armatodos, ¿cierto? Que les ayudan también a simular una serie de estructuras que pueden ver en su vida diaria. De este modo, entonces, y como les decía ahorita, simples objetos de la vida diaria se convierten entonces en representaciones de la vida, de la realidad del niño como tal. Por ejemplo, un simple papel se convierte en billetes, una caja se convierte en una casa o como les decía ahorita en un PlayStation y así sucesivamente. Pero entonces hay que tener muy en cuenta que no solo la imaginación está mediando este juego simbólico, sino que también se distinguen todo lo que tiene que ver con los estereotipos que puede observar el niño en su vida diaria también. Entonces, pues como por lo que has mencionado, veo que las habilidades motrices, cognitivas, etcétera, pues que los chicos van adquiriendo son bastante importantes, pues como en cada etapa del juego, ¿cierto? Claro, siguiendo pues la línea de pensamiento que tienen estos autores, el juego, como les decía, se convierte en un escenario de entrenamiento para el niño, en el que no es peligroso equivocarse y en el que por estas razones que se convierte tan provechoso todo este tema de la estimulación. Porque no importa en ese momento si el niño se equivoca, él no tiene la presión de no saber cómo jugar tal cosa porque él se está inventando el juego. Él está sometiendo el juego, las reglas del juego, al menos en esta etapa, a los deseos que tiene de que cómo quiere que sea. Es, por ejemplo, muy particular o característico de la etapa del juego simbólico la creación de personajes. Entonces, esta creación de
personajes ficticios se da primero de la mano de los estereotipos, como les decía ahorita, y segundo, pues precisamente de la mano de personajes de ficción, es decir, que ellos mismos inventen o que ellos mismos conciban como que no existen. Por ejemplo, en este punto se ven involucrados mucho los superhéroes o los dibujos animados que ellos puedan ver en televisión. Entonces vemos como también el contenido cultural al que se está sometido al niño, ¿cierto? Por el lugar donde nació, también es importante y va a ser parte de lo que el niño va a comenzar a jugar. Y precisamente esa parte que mencionabas ahorita de cómo se van formando todos estos roles sociales, incluso estereotipos o cualquier tipo de imaginario, se van a dar alrededor también del juego, va a entrar mucho ese contenido en toda la cotidianidad del niño, no es solamente como la experiencia formal de yo lo llevo allí a tal establecimiento porque ahí él va a ver esto, sino que también hay que ver que él lo incluya dentro de su cotidianidad y lo va a incluir. Exacto, lo que entiendo es que lo va a incluir a medida que lo va utilizando en el juego y que lo va transformando y le va dando un sentido para él en esos escenarios de juego. Exactamente. Y es precisamente de ahí donde deriva la importancia que este tipo de juego simbólico le brinda a las interacciones sociales del niño. El niño puede resolver conflictos por medio de este juego, convirtiéndolos en parte precisamente del juego, de la lógica del juego. Pueden ser expresados de manera simbólica. Precisamente por este detalle de la representación de la realidad por parte del niño con estos juegos, es que el tipo de juego simbólico se ha convertido con el tiempo en una herramienta o en un instrumento de acompañamiento diagnóstico e incluso de tratamiento en la salud mental infantil. Se lo utiliza para que el niño describa actividades de su vida diaria, sucesos de su vida diaria, para que describa cómo quisiera que fueran los papás, un montón de razones pues que van a servirnos también a nosotros como profesionales y por supuesto a las familias a que comiencen a utilizar el juego y los distintos tipos para la estimulación del niño. Bueno, ahí se me ocurrió algo y es que, bueno, claro, nosotros conocemos el juego como una herramienta, pues los adultos como una herramienta para la estimulación, nosotros pues como profesionales también lo utilizamos mucho, pero de pronto entonces digamos para los papás o los cuidadores con niños chicos, digamos, ¿qué podría ser como una señal de alerta? Porque estamos viendo pues que el juego es muy importante en esta etapa y entonces de pronto el niño a los 2 añitos no está jugando, no juega con los muñequitos. ¿Qué pasaría? ¿Los papás se tienen que asustar o qué? ¿O todo o todo es como un súper rígido con lo de las edades, estas etapas, el juego, etcétera? Pues convendría mucho, de acuerdo a las habilidades que se supone que se están comenzando a desarrollar en este punto. En este punto el juego simbólico son precisamente o de mayor importancia las habilidades sociales. Por lo tanto, se tendría que comenzar a ver un interés en el niño de jugar con otros niños, ¿cierto? Por ejemplo, esto no sucede en la etapa del juego de solamente ejercicio. De hecho, Piaget llegó a ver como el único interés, o la mayor parte del interés que veía los niños en la etapa sensorio-motor de jugar con otros niños era solamente para quitarle los juguetes. No era tanto como para interactuar con ellos. Entonces, ese interés de los niños antes de los 2 años no se ve tan fuerte como si de ahí en adelante. Entonces, habría que alarmarse un poco si el niño se ve resistente a tener actividades que involucren la participación con otros pares, ya que es tan importante para su desarrollo. Comenzar pues a indagar mucho más en las razones, verificar en el contexto escolar, verificar con otros familiares que están observando. Eso, exacto. Agregaría pues obviamente es como alarmarse y como tú dices, entonces sí, investigar un poco pues o
mirar bien, digamos, en otros contextos, cómo se está presentando esto, y además tener en cuenta mucho pues el contexto y otras o dificultades que el niño pues pueda tener, ¿cierto? Si de pronto tenemos un chico con algunas limitaciones auditivas, visuales, entonces tener en cuenta pues esas cosas y pues no irse como a alarmar porque el niño de pronto no ha desarrollado pues algunas cosas que estamos mencionando acá, ¿cierto? Claro, y que se deberían estar expresando ya para esta edad. Y bueno, a través entonces de este trayecto llegamos a lo que son los juegos con reglas. Como les decía, los juegos con reglas involucran las edades primero de 6 a 7 años aproximadamente. Y este juego con reglas sí tiene ahora un carácter plenamente social y es imperativo que los niños sigan estas reglas para poder que el juego funcione. De modo que acá se van a poner a prueba una serie de habilidades en el niño que requiere el seguimiento de instrucciones, que requiere la atención a estas reglas, su entendimiento de cómo las reglas van a mediar cómo funciona el juego, cuáles son las mecánicas del juego y a la vez tener en cuenta, y eso es muy importante, su propio papel, es decir, su propia perspectiva con respecto a la de otros jugadores. Es decir, a que estén atentos cómo está jugando el otro y cómo pueden evitar de que gane o cómo pueden ellos utilizar alguna ventaja, algún movimiento que hayan visto que precisamente utilizar para ganar, ya sea individualmente o en equipo, ¿cierto? De modo que se requieren entonces habilidades que tienen que ver con la cooperación, habilidades que tienen que ver con la competencia, va a obligar a que el niño se ponga también bajo el punto de vista de otros jugadores. Y eso es muy importante, ya que nosotros vemos como a lo largo de la infancia, el niño lo han caracterizado muchas veces, al menos en la teoría, como en una posición egocéntrica, ¿cierto? En donde todo va mediado bajo su propia perspectiva. Acá entonces se va a obligar a pensarse bajo la mirada del otro y acá, por ejemplo, también comienzan a tener gran importancia estas capacidades metacognitivas, como la teoría de la mente, ¿cierto? El pensar lo que está pensando el otro que yo estoy pensando y así sucesivamente. Me gustaría entonces, para ir cerrando al menos esta parte de las etapas, es que a pesar de que Piaget no distingue en demasiados como variabilidad de actividades u otros factores a tener en cuenta en lo que tiene que ver con el juego, hay que tener en cuenta de que se pueden presentar variaciones en los tipos de juegos, ¿cierto? En las etapas que acabamos de ver, por ejemplo, si son actividades solitarias, si son actividades en grupo, por ejemplo, el hecho de que las actividades de los juegos de simulación se dan sobre todo en campos sociales, pero que aún así se puede encontrar un niño que hable solo. Por ejemplo, mi hermanita cuando estaba pequeña le solía vender cojines como si fueran pasteles a la pared. Y eso es un juego simbólico que ella realizaba. Y eso no quiere decir que en el desarrollo ella haya estado mal, ya que pues luego uno pudo ver que interactuaba con otros niños también. Pero que el hecho de que un niño esté en una etapa de juego simbólico y uno sepa que, bueno, involucra mucho lo social, pero lo veo por allá hablando solito, la pared no es necesariamente un signo de alarma, sino que también es una variabilidad que se puede dar en cuanto a este tipo de juego. Ahora, hay algo muy crucial acá y que hasta ahora no he mencionado, y es el tema del lenguaje. Los niños también juegan con el lenguaje, juegan a repetir sílabas, a decir trabalenguas, a inventarse palabras nuevas, e incluso el solo hecho de mencionar palabras aparentemente prohibidas puede resultar una actividad placentera o de juego para los niños, que muchas veces también se ven motivadas en el contexto, ¿cierto? Como la clásica escena familiar cuando un niño dice, y fue tantas, y la familia... Entonces eso también se ve pues mediado en gran parte por el contenido cultural. Estos juegos entonces que involucran el lenguaje, las canciones también pueden funcionar muchas veces como un juego, van a funcionar también como un campo de entrenamiento para que el niño precisamente practique todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la pronunciación de palabras, la invención de palabras, que también es muy importante a propósito del tema de la imaginación. Estos serían entonces unos últimos apuntes que tendría con respecto a este tema.
Ok, Esteban, entonces, pues porque estaba pensando de que es posible que, pues como mencionaste, que el juego también tiene que ver con las habilidades sociales y el desarrollo de estas, entonces tampoco hay problema, pues, o no es un factor de riesgo, por así decirlo, que sean hijos únicos, que de pronto no tengan mucho contacto con otros compañeritos, o sí. Pues eso es complejo porque uno, listo, uno sabe que no tiene una interacción necesariamente con otros niños en la casa, ¿cierto? Porque es hijo único y pues de pronto no tiene primito cerca, pero en el colegio las cosas deberían ser distintas, ¿no? El niño debería comenzar a tener un interés por estar con otros niños, no tiene que ser todo el salón, ¿cierto? Unos grupos o incluso varios individuos, uno tendría que comenzar a notar este tipo de relaciones y acá es donde entraría en juego, por supuesto, la atención de los profesores y la atención de los padres acerca de cómo se está relacionando el niño en el colegio. Por supuesto, las interacciones que pueden tener los niños que nacen con hermanos pueden servir de cierta manera como una estimulación más temprana, ¿cierto? Con unos pares, pero hay que tener en cuenta que no todos los hermanos son gemelos, ¿cierto? No todos los niños nacen de exactamente la misma edad y que funcione como un par. Entonces, por un lado podríamos tener a un bebé que se encuentre en la etapa sensorio-motriz y por otro lado podríamos tener un niño que ya esté interesado en el juego de reglas. Entonces, por ese lado no necesariamente vamos a tener una interacción todo el tiempo de juego constante entre hermanos, de modo que la variabilidad siempre estaría pues presente, pero sí estar muy pendientes pues de las relaciones que vayan estableciendo los niños con sus pares es importante, porque es una etapa clave en el desarrollo y es una etapa clave para desarrollar unas habilidades que les van a funcionar mucho como adultos. Listo, no, perfecto. Quería pues de pronto como clarificar eso, como si hay de pronto personas que vean el video y tengan hijos, como para eh, que tengan como más presente como esas cositas a tener en cuenta en estas etapas. Estefa, también teniendo en cuenta como más o menos las personas que puedan estar viendo el video y que les puedan surgir algunas dudas, ¿qué podrías de pronto tener así sea como de recomendación o de explicación un poco, teniendo en cuenta que venimos de unos meses en que estamos encerrados, en que precisamente ese lugar de interacción para los niños, que era el colegio, estuvo cerrado y estábamos mediante la virtualidad o incluso solamente con talleres porque no se hicieron siempre por virtualidad, entonces un poco esa interacción con el juego y otros niños se fue perdiendo, que podría servir de recomendación o también de cómo darles a entender que no siempre tiene que ser que ya vaya a tener una dificultad porque no pudieron estar en la escuela durante estos meses. Bueno, primero tener en cuenta de que nosotros, a pesar de que seamos adultos y a pesar de que muchos de estos juegos se den con otros pares, ¿cierto? Por parte de los niños, nosotros también nos podemos, y yo diría que es imperativo que los padres y otros familiares se involucraran en actividades de juego con los niños. Si sabemos, por ejemplo, que en estos primeros meses, de los 0 a los 2 años, a los niños les interesa mucho las estimulaciones de tipo sensorial, de tipo motriz, tratar de buscar juegos con colores, libros de colores, juegos que tengan sonidos, texturas distintas, brindarle distintos sabores también al niño, ¿cierto? No es una actividad que tampoco tengan que hacer cada segundo a lo largo del día, ¿cierto? Es agregarla a este posible cronograma de convivencia que uno tenga con el niño con el que uno convive. Ahora, si por ejemplo yo tengo juegos de simulación, un día podría conseguirme unas cajas, comenzar a construir lo que uno llama un fuerte, ¿cierto? Un castillo, una casita. Imaginarse, no tiene que ser un escenario fantástico, lleno de ficción. Los escenarios cotidianos también son representables y son divertidos y a los niños les divierte sentirse por un día un tendero, sentirse por un día un banquero, sentirse por un día un cuidador de zoológico, ¿cierto? Involucrar también a las mascotas en el juego. Hay un montón de posibilidades gracias a que estos juegos van muy mediados, particularmente los simbólicos en adelante, van muy mediados por la imaginación del niño. Usted les brinda el escenario por medio de objetos cotidianos que usted encuentra en la casa y se encarga de acompañarlo a construir ese escenario.
es importante entonces, considerando el encierro, que el papel del adulto como compañero de juego se haga incluso más presente en la vida diaria del niño. Y no basta necesariamente con que el niño vea videos o con que el niño esté pegado al televisor todo el día. Es importante la interacción con otro ser humano, que le brinda como decíamos, este campo de entrenamiento de habilidades motrices y habilidades sociales. Entonces, ese sería mi consejo. Súper bien, es más que útil tener como esas recomendaciones de precisamente para los papás y para quienes en este momento estén pensando como qué más puedo hacer con mis hijos o con los chiquitos de la casa. Estefa, y también me parece como importante al realizar un cierre, podríamos decirlo así, ustedes me complementarán, que el juego es un instrumento tanto para los niños, que sirve como elemento en la estimulación, que lo pueden hacer solos y que puede ser apoyado por un adulto, ¿cierto? Y que a medida que va creciendo, esa estimulación o ese juego se va relacionando con otros que también le sirve como herramienta para, digamos, adquirir todos esos elementos que son necesarios a la hora de estar en un mundo, digamos, ya social, ¿cierto? Entonces, lo que es las normas, lo que es la interacción con otros, qué cosas son adecuadas y qué no, qué rol juego yo delante de un grupo de personas también. Entonces, eso es también muy importante. Y además, creo que el juego no es solamente para niños y verlo como en un momento específico del periodo evolutivo, sino que es algo que trasciende, ¿cierto? Porque digamos que nosotros, o teniendo en cuenta que nosotros ya somos unas personas adultas, lo podemos utilizar también para también interiorizar un aprendizaje nuevo, que nos parece complicado. Por ejemplo, en el momento que empezamos a aprender un idioma nuevo, a aprender un concepto nuevo, digamos que la mejor forma, o también una de las formas más sencillas, y que también refleja un conocimiento, una interiorización mejor de un concepto, es a través del juego, y cómo a través de esa experiencia y de esa emoción, también vamos como entendiendo mejor cada uno de los elementos que componen algo que queremos aprender, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto quisieran agregar algo más a esa pequeña observación. Aleja, a propósito de lo que acabas de mencionar, me hiciste acordar a algo que personalmente vi mucho en medio de la pandemia, y es todo este tema de la gamificación de las clases, que trata principalmente de introducir a la gente normal de una clase virtual elementos de juego. Por ejemplo, he visto particularmente uno que trata de que cada alumno tenga un avatar como si fueran juegos de rol, ¿cierto? El caballero, el arquero, el mago, todo este tipo de cosas que son clásicas pues en los juegos de rol, y cada uno va adquiriendo distintos tipos de logros o de adquisiciones en cuanto a poderes de acuerdo a los logros que se van dando de manera real, ¿cierto? En la clase. A propósito pues de lo que decías, de cómo el juego también es una herramienta de aprendizaje, yo supongo que podríamos hacer un video totalmente distinto, entero, acerca del juego y el aprendizaje, pero me hiciste acordar mucho a este tema. No, pues yo creo que ha sido como muy claro. No sé si Ana tenga como algo más que decir o... Bueno, ya pues también quería comentar, como repetir un poquito y retomar algo que tú dijiste durante todo el video, que me parece muy importante resaltar con el papel del juego y la niñez, y luego también lo veremos más adelante, y es que sea ese escenario de práctica y de entrenamiento. Que quede como, creo que sería una buena forma de que quede también parte de la conclusión de este video eso, y es la importancia de que entonces esos espacios se puedan dar para que los niños tengan una mejor forma para adquirir muchas habilidades, para ir tanteando el terreno, como decimos, equivocarse sin presión, como tú lo dices. Eso es supremamente importante para que ellos tengan también próximamente mucha más confianza en otros escenarios donde el miedo puede ser la emoción principal, o donde, digamos, la presión sería lo principal, y sería entonces resaltar también el juego y el papel de nosotros también como adultos y como parte del contexto de los niños, para que ellos aprendan todas esas habilidades. Bueno, yo creo que podemos ir como cerrando. Yo creo que ha sido como bastante claro. Podemos abarcar pues como
o ir como entendiendo como la importancia que tiene el juego pues en esta etapa. Pero entonces yo creo que ahora quisiera pues ya de pronto como para ir finalizando, preguntarle a Estefa, pues obviamente darle las gracias, ¿cierto?, por este espacio y quería ya pues que nos contara ya como qué es lo que tú haces, que te presentes pues como un poco más como a la gente que ve el video. Bueno, lo que todo también quería agradecerles mucho por la invitación. Para mí siempre es placentero participar así de eventos de difusión. Me gusta mucho que lo que hacemos no se quede en un laboratorio, no se quede en la universidad, sino que sea un conocimiento que pueda ser de utilidad a todas las personas. Yo soy docente universitaria de la Universidad de Antioquia. Actualmente enseño en regiones. De modo que por esta época, por toda la pandemia, hemos estado haciendo muchísimas clases virtuales, pero me estoy encargando sobre todo de dar precisamente cursos que tienen que ver con el desarrollo infantil y también con la adolescencia, tomada también como una etapa específica del ciclo vital, toda pues muy unida al contexto en el que vivimos, en el contexto de cada región. Aparte de eso, también soy participante integrante del semillero de investigación Mente, Cognición y Acción. Son muy recomendados, es un grupo muy interdisciplinar y que se encarga sobre todo de explorar trabajos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con las ciencias cognitivas, con la psicología ambiental, con la psicología jurídica, también tenemos algunos acercamientos con la neuropsicología. Entonces somos un grupo muy completo de estudiantes y también de profesionales con varios proyectos actualmente de investigación ya finalizados y en curso. Un saludo para todos. Súper, súper chévere. Bueno, les contamos que, por ejemplo, Ale de Cambio Consciente también hace parte de ese grupo también súper recomendado para que vayan y miren pues como los espacios que están ofreciendo por estos días que están siendo bastante interesantes, pues como ya les mencionó Estefa. Y yo creo que, bueno, nos pueden comentar si queda pues como alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, sobre esta etapa. Muchas gracias a las personas que de pronto vieron el video, también por escuchar. Muchas gracias, Estefa, de nuevo. Y bueno, si les parece chévere también este espacio. A nosotros, pues yo personalmente me gustó bastante este espacio. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos van a ver, compartan el video. Pueden seguirnos en la página, en Instagram, y a Mente, Cognición y Acción también la pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Cognición y Acción. Bueno, chao. Chao, gracias. Chao.